A todos, ¿no? Queridos alumnos todos, estimadas y estimados colegas. Mi nombre es Sebastián Adings, soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y seré el moderador de esta mesa, la mesa número 13, sobre el Perú y el mundo que organizamos la Comisión Bicentenario y más, como parte de la Facultad de Ciencias Sociales. Un caluroso saludo también para nuestra decana, Patricia Ruiz Bravo, obviamente para la profesora Narda Enríquez, quien ha estado coordinando las labores de la comisión con mucha paciencia desde hace más de un año. Gracias también a Diego Palacios por su trabajo de preparación de este evento. Estos últimos días, a pocos meses del Bicentenario, han sido particularmente duros. La muerte de los jóvenes Inti y Brian y la desaparición de decenas más de jóvenes durante horas e incluso días, jóvenes estudiantes que ejercían legítimamente su derecho a la protesta, nos ha impactado a todos y hasta recordado algunas de las páginas más oscuras de la historia republicana. Realmente espero que las protestas masivas de la semana pasada y no solo de la generación del Bicentenario podrán ser recordadas, tal vez de aquí en unos años, como el punto de partida en la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva, sobre todo también una verdadera república en todos los sentidos de la palabra. Y creo que la llegada al poder del ahora presidente Francisco Sagasti y su equipo ministerial, ¿no? Una muestra de pluralismo y además con varias caras conocidas en nuestra casa de estudios, nos ha traído cierto optimismo, pero claro, sin olvidar los sucesos y sobre todo manteniendo la guardia para que los responsables directos y políticos de estos respondan ante la justicia. Ahora sí, les presento a las y los integrantes de la mesa de hoy. Contamos con la participación de Josefina del Prado, de Beatriz Ramachotti, Oscar Vidarte y Alan Ferli. Los ponentes tendrán entre 15 y 20 minutos para desarrollar su presentación y luego abriré el espacio para poder recibir las preguntas, los comentarios también de nuestro público. Iniciamos con la presentación de Josefina del Prado. Ella es abogada y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. Es especialista en negociaciones ambientales internacionales en la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales del Ministerio del Ambiente, profesora también de la Academia Diplomática del Perú. Le cedo la palabra, Josefina, por favor. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores, gracias al equipo. Un gusto poder estar con ustedes en estos momentos en que, como comentaba Sebastián, vemos la luz en cuanto a salidas para nuestro país. Y justamente a propósito de nuestro país, antes de engancharnos con todos ustedes, comentábamos entre los expositores cómo a veces el tema internacional es visto como algo fuera de mí, ¿no? Me ha pasado en la experiencia personal que a veces digo, pero esto también pasa aquí, esto pasa allá, me dicen, pero estamos en el Perú, esto solo pasa en el Perú, ¿no? Y ha sido un poco una vehemencia personal también el tratar de siempre ponernos en el mundo. Entonces me encantó el título de esta mesa que dice el Perú y el mundo, e incluso yo pensaba quizás habría que acotar que es el Perú y el mundo, pero sobre todo el Perú en el mundo. Entonces, este espacio, estos 20 minutos o 15 minutos, que espero poder ajustarme al tiempo, justamente le comentaba a Sebastián que quería hacer un esfuerzo, que espero lograrlo, de un repaso en este breve lapso del mundo desde que nacimos como un país independiente hasta hoy. Sabemos que estas mesas tienen como contexto justamente el Bicentenario, se habla de la generación del Bicentenario, entonces nos pareció oportunidad como para repasar cuál ha sido nuestro papel y sobre todo cómo el mundo ha contribuido a darle forma a nuestra sociedad y cómo nosotros, en la medida que corresponde de acuerdo a las materias, también ha podido alimentar a este mundo que a veces sentimos ajeno, pero que realmente nos marca el paso. Entonces, ahora que veíamos el tema de las marchas, por ejemplo,
no faltaban ya, y eso también es mérito de una globalización, de una tecnología que en otros momentos no cumplía un rol tan intenso como ahora en cuanto a la información, donde ya sabemos que aquí hay marchas, pero que también han habido marchas en otros lugares. Sabemos que aquí hay pandemia, pero sabemos que la pandemia también pasa en otros lugares. Sabemos que hay desempleo, que hay corrientes, qué sé yo, ambientalistas en varias partes del mundo y en nuestro país también. Entonces creo que esa conciencia de que no solo pasa en el Perú es importante y nos lleva justamente al frente externo o internacional. Entonces, en este intento de abarcar cientos años en este breve tiempo, voy a empezar con la independencia, ¿no? Pensando en la independencia en 1821, pensaba en qué estaba pasando en el mundo. Algo que siempre creo que hay que plantearse cuando se hace un análisis es ¿por qué ahora? ¿Por qué en ese momento se da la independencia? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Obviamente hay muchísimos factores domésticos que también determinan esa oportunidad, el cómo pasa, el cuándo pasa, pero siempre, creo yo, hay que tomar en cuenta qué pasaba justamente en el marco internacional. Y tenemos que en el siglo XIX justamente ya había, obviamente, una tendencia internacional producto de movimientos independentistas del siglo XVII, hasta principios del siglo XIX, impulsados por hechos como la renuncia de los reyes españoles, reformas borbónicas, invasión napoleónica a España, y también, en un marco mayor, las que fueron llamadas revoluciones atlánticas, asociadas a la ilustración, al liberalismo, y estas también conectadas con hechos tan importantes como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Entonces tenemos que algo que vivimos acá está estrechísimamente conectado. En un mundo sin Internet, en un mundo no calificado en ese entonces como globalizado, pero sí el mundo tuvo que ver con lo que vivimos, ¿no? No estoy con esto desmereciendo por supuesto, los esfuerzos e iniciativas nacionales y regionales que hicieron realidad nuestra independencia, pero creo que vale la pena destacar cómo el mundo y lo que pasaba en el mundo en términos de tendencias ideológicas, en términos de hechos históricos, influye en nuestra independencia. Un siguiente hito que quería también de un modo general detenerme es en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Saben ustedes que el siglo XIX termina con el quiebre del denominado Primer Orden Internacional, el del Concierto de Europa entre 1815 y 1854, ¿no? En ese momento en que justamente las potencias monárquicas son retadas por el liberalismo, por el nacionalismo, ¿no? Y el siglo XX trae lo que se llamó en ese entonces la Gran Guerra y un cambio en el orden internacional que va a llevar a una renovación y a una revolución fundamental en cuanto a principios y reglas de juego en este escenario internacional. No solamente las reglas de juego y los principios, sino sobre todo el protagónico. El papel protagónico lo asume ya desde el siglo XX con la Primera Guerra Mundial y más determinantemente, por supuesto, con la Segunda, Estados Unidos, que era un actor que hasta ese entonces no jugaba, no se le veía en las grandes lides, en términos industriales, en términos económicos, sí, pero como un gran actor internacional y menos como líder del orden internacional, todavía no se vislumbraba. Y entonces la aparición de Estados Unidos tiene que ver con lo que pasa en el mundo, tiene que ver con una guerra que se da entre justamente el antiguo régimen, protagonistas también de toda la historia que conocíamos en mi época, la historia universal era sobre todo la historia europea, ¿no? Y entonces aparecen también conceptos que son pan de todos los días hasta hoy, como por ejemplo democracia, como libre mercado, como determinación de los pueblos. Recordemos que justamente cuando entra Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, con Woodrow Wilson es justamente el autor de estos 14 puntos, donde reivindica estos principios que para él son garantía de un orden pacífico, ¿no? Pasó en el Perú dentro de este marco de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania, pero no le declara la guerra, y sobre todo las consecuencias, se dice, se sienten mucho en lo económico, además de lo político y lo social, ¿no?
Algo que queremos destacar, por ejemplo, es que dentro de este cambio de orden, dentro de esas tendencias, dentro de la creación, por ejemplo, de una institucionalidad internacional, es miembro fundador de la Sociedad de Naciones. Entonces, el Perú está, no solo para la foto, sino participa activamente como miembro fundador de esta primera iniciativa de organización internacional basada en una búsqueda de paz colectiva, en un espacio multilateral, ¿no? Y ya con este protagonismo de los Estados Unidos en cuanto a su propuesta, aunque finalmente por cuestiones ya internas no integra la Sociedad de Naciones. Otra cosa que también hacemos eco en el Perú de lo que pasaba en el mundo es justamente que con este cambio de orden y con estos nuevos protagonismos, la pugna, por ejemplo, entre los ingleses y los norteamericanos se hace mucho más intensa para poder encontrar mercados más allá de sus fronteras, ¿no? Y entonces las inversiones que tradicionalmente eran británicas, la banca, ¿no? Comienza a ser desplazada por también la banca o inversión norteamericana, por ejemplo. Otra cosa que también influye en ese contexto en nuestro país, por ejemplo, es en el campo ideológico, ¿no? Los movimientos intelectuales, sociales que se dan entre el siglo XIX y comienzo del siglo XX, definitivamente también llegan, y como les digo, sin internet, pero llegan igual, ¿no? Y aparecen ya figuras emblemáticas, entre los que podemos de repente mencionar a Aya de la Torre, a José Carlos Mariátegui, que justamente absorben este pensamiento y lo aterrizan a nuestra realidad de acuerdo a sus propios enfoques. Siguiendo con este repaso, pasamos a la Segunda Guerra Mundial y sin duda es un hito de repercusión internacional que modela el orden internacional y, bueno, tendencias como el fascismo y el nazismo retan, ¿no es cierto?, a justamente las tendencias mencionadas antes que se trataban de establecer a partir del fin de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a qué pasó en el Perú, se dice que sobre todo favoreció las exportaciones y también en términos de política internacional va apuntalando este acercamiento que nosotros tomamos ya como dado, pero que se gesta justamente en estos momentos, el acercamiento con la potencia hemisférica y a su vez la potencia global como es Estados Unidos, ¿no? En cuanto a qué hizo a partir de la guerra y en términos de acciones diplomáticas muy concretas, fue neutral hasta el 42 y decide romper relaciones bilaterales con Alemania, Italia, Japón y con la Francia de Vichy en ese momento. Entonces, tenemos que las cosas pasan en el mundo y pasan en el Perú, y lo que pasa en el Perú también retroalimenta en mayor o menor grado a lo que pasa en el mundo. Pasamos a otro siguiente periodo bastante importante y que sin duda ha determinado la arquitectura del orden internacional que hasta hoy subsiste, como es la Guerra Fría, ¿no? Aquí ya es indudable la posición de Estados Unidos en el escenario internacional, ¿no? Es el principal líder y la principal potencia de este orden. Y en este escenario de bipolaridad, no voy a detenerme en lo que fue la Guerra Fría, creo que esto lo manejamos todos los que estamos aquí, pero en este escenario de bipolaridad encontrábamos, por supuesto, tendencias opuestas y el Perú estaba ahí recibiéndolas, pero también asimilándolas, ¿no? Había el comunismo, el capitalismo, la economía central planificada, el libre mercado, la democracia representativa, la democracia popular. De hecho, Latinoamérica recibe la influencia directa de Estados Unidos y por lo mismo también el Perú, pero también hay elementos de nuestra propia historia y vaivenes de nuestro propio acontecer nacional que va haciendo que apoyemos, nos alineemos en una u otra posición de este periodo tan intenso como fue la Guerra Fría. Recogía un poco en este repaso hechos, por ejemplo, vinculados al desarme, que fuimos inmediatos suscriptores del Tratado de No Proliferación Nuclear. En cuanto ya más adelantada la Guerra Fría, por ejemplo, y también en un contexto en el que hubo una revolución aquí en el Perú, ¿no es cierto? Es abiertamente activo en el tercer mundo y parte del movimiento de los no alineados, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que también me parecía interesante rescatar es cómo a veces cuando hablan de sustitución de importaciones siempre recuerdo, pero eso no solo pasó en el Perú. La sustitución de importaciones impulsadas de la CEPAL también es otra de las iniciativas que vienen de fuera, en este caso con mucha fuerza desde la región, y es adoptada en un periodo por el Perú.
Otro hecho que también ha marcado nuestra historia de una manera particular y tuvo sin duda sus propias características, pero también la iniciativa de la reforma agraria fue promovida por la Alianza para el Progreso de Kennedy. Entonces tenemos que muchas cosas, nuevamente, que sucedieron en este periodo aterrizaron directamente o morigeradas en nuestro país. Después, otra fuerza que encuentro que también ha sido ya de larga data, de repente podemos poner como un momento de mayor ímpetu, las iniciativas de integración, ¿no? El proceso europeo de los 50, por ejemplo, también llega a nosotros y llega a la comunidad andina, ¿no? La comunidad andina es del 69. Estamos hablando de la plena Guerra Fría, estamos hablando de más de 50 años atrás y estamos hablando de un proceso inspirado en lo que fue la Comunidad Europea primero y los tratados de Roma y hasta hoy la Unión Europea, ¿no? Otro ejemplo de este eco fue también ASEAN en el mundo asiático, por ejemplo. Por otro lado, también en el plano comercial, vemos que durante la Guerra Fría, ustedes saben que con Bretton Woods se establece el Banco Mundial, el Fondo Monetario, se intenta una Organización Mundial de Comercio que no cuaja, pero sí nace el GATT, y en el GATT también nosotros desde el 47 fuimos parte contratante, y apenas se funda la OMC en el 95, también nos sumamos inmediatamente. Entonces, nuevamente vemos esta conexión de lo que pasa en el mundo, cómo repercute en nuestra política doméstica y nuestra política exterior. Finalmente, en la posguerra fría tenemos, ¿no es cierto?, que no hay duda que los triunfadores de este periodo son la democracia y el liberalismo económico, ¿no? Son las tendencias predominantes y ellas impulsan esta etapa conocida justamente como la posguerra fría y para muchos un periodo o un orden de transición aún, ¿no? Entendemos que sigue moviéndose, pero, por ejemplo, si pensamos en la democratización, nuestro país y la propia democratización ya era un proceso que se impulsaba a nivel internacional en el mundo, ¿no? Huntington identifica en el 74 la tercera ola democratizadora, que sería la que hasta ahora continuamos según lo que él plantea, y nosotros fuimos parte tanto de las contraolas con las dictaduras en nuestra región, no solamente aquí, y con la vuelta a la democracia a comienzos de los 80, que justamente no pasó tampoco solo aquí, sino en la región y también en el mundo, en países como Portugal y como la propia España. En lo económico también me parecía interesante ver en este periodo de posguerra este libre mercado y estos lineamientos liberales, cómo es que van llegando y desde cuándo van llegando a nuestro país. Encontramos que justamente la propia globalización para muchos es identificada en las reformas que impulsan Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los 80, ¿no? Lo que muchos denominan neoliberalismo, recetas dirigidas a privatizaciones, liberalización comercial, disciplina fiscal, reducción del aparato estatal, ¿no? Y estas se van replicando a nivel mundial. Incluso si uno piensa de dónde salen estas reformas, también las podemos conectar con hechos internacionales tan importantes como las crisis de la deuda, derivada también a su vez del conflicto en Medio Oriente, como además nosotros nos toca vivir en los 80 la década perdida en América Latina, ¿no? Y ya en los 90 el papel justamente de lineamientos como las que trae el consenso, que denominaron consenso de Washington, y se van dando circunstancias y medidas que nuevamente no solamente pasan en el Perú, ¿no? Lo que se aplicó aquí en el Perú, referido justamente a privatizaciones, desregulación arancelaria, disciplina fiscal, también se vive, por ejemplo, en la región, con Salinas de Gortari en México, con Collor de Mello en Brasil, con Menem en Argentina. Entonces, nuevamente, no es que, insisto, no es que no tengamos mérito propio, pero creo que hay que estar consciente de cómo la fuerza de las tendencias y del orden internacional nos va, de alguna manera, encuadrando las acciones o, en todo caso, forzando a reaccionar de una u otra manera.
¿no? Otra cosa que se vive también en la posguerra fría y que el Perú es actor directo es iniciativas como el ALCA, que aunque no se logra concretar esta iniciativa de libre comercio en las Américas, participa activamente en todas las negociaciones y esto es antecedente también a acuerdos bilaterales de los cuales también somos muy activos, como con Estados Unidos y otros países ya no solamente del hemisferio, sino a nivel internacional. En este momento el Perú tiene más de 20 tratados de libre comercio. Y por otro lado, también integramos, por ejemplo, propuestas que también nacen en la posguerra fría como APEC, ¿no? Entonces, este ha sido un intento de rescatar y conectarlos con lo que pasaba o lo que ha pasado en nuestro país y cómo ha marcado nuestra historia. A continuación, lo que he querido, y lo hago más brevemente aún, va a ser cómo nuestra política exterior ha retroalimentado este escenario internacional. Por un lado, vemos cómo los grandes sucesos mundiales definitivamente impactan en nuestra realidad, pero también nosotros somos hacedores en mayor o menor grado de este orden o de este escenario internacional, sea a nivel andino o a nivel regional o a nivel hemisférico o a nivel internacional. Entonces, nuestra política exterior, sobre todo, se ha distinguido por priorizar relaciones con países vecinos, con potencias regionales, hemisféricas, por participación en temas como integración, promoción de la democracia, derechos humanos, ambiente, seguridad. Entonces, en este sentido, he querido destacar algunos aportes, no, por supuesto no van a estar todos, es un esfuerzo de síntesis y además es aleatorio, de aportes en nuestro país en estas materias. Entonces tenemos, por ejemplo, un hecho que ya mencionamos, en integración, la creación de la Comunidad Andina en el 69, pero si vamos a hechos más recientes, el impulso al proceso del Arco del Pacífico que hoy da lugar a la Alianza del Pacífico. En materia de derechos humanos podemos también rastrear cómo hemos participado activamente en los espacios multilaterales, regionales, hemisféricos, en cuanto a mecanismos, instrumentos universales, y somos parte de este sistema universal interamericano de derechos humanos, cómo hemos apoyado en su momento de negociación y luego con su ya nacimiento la creación de la Corte Penal Internacional. Todo eso justamente refleja la importancia que tiene en la agenda de política exterior los derechos humanos para el Perú. Asimismo, tenemos la democracia, ¿no? En cuanto a la democracia, somos conscientes y lo estamos viviendo en que es nuestro papel puede hacernos protagonistas de hechos que signifiquen retrocesos o lo que se llaman justamente olas, ¿no? O tendencias de fortificación. Algo que a mí siempre rescato del término democratización es justamente que es un proceso. Entonces, no es tanto si lo eres o no lo eres o cuánto lo eres, sino que tu norte sea hacerlo. Entonces, en esos vaivenes, lo que uno nota es que a pesar de los reveses, como Porfiado, el Perú y otros estados en el mundo insisten. No es un proceso cerrado, ni descartado, ni excluido. Y eso lo atestiguamos nosotros también aquí en el Perú. Un hecho, por ejemplo, importante, relativamente reciente, fue también que aquí se impulsó la iniciativa de la adopción de la Carta Democrática Interamericana en el marco de la OEA. Esto fue justamente, bueno, el 11 de septiembre cuando ocurría los atentados de las Torres y fue aquí en Lima. Y una iniciativa más reciente aún, la creación del Grupo Lima para el caso de Venezuela. Todo esto justamente ratifica la apuesta del Perú y de su política exterior en la democracia. Y finalmente quería cerrar un poco con dos temas. Uno es el ambiental, en el que nosotros como ADN tenemos que somos justamente uno de los 10 países más megadiversos del mundo. Entonces no puede estar ajeno en nuestra política exterior el participar en los esfuerzos multilaterales, regionales, bilaterales, para poder justamente promover la materia ambiental y la conservación y uso racional de los recursos naturales que tenemos. Somos prácticamente ratificantes de todos los acuerdos multilaterales existentes, hemos estado muy activos en la Cumbre de Tierra del 92, en la Cumbre de Río +20, recientemente hemos sido también ratificantes del Acuerdo de París, de Minamata respecto al mercurio, de Nagoya respecto a recursos genéticos, ¿no? Y bueno, no por poner lo último, pero me parece muy importante para un aporte ya de índole internacional y que construye un régimen muy vigente,
el establecimiento de las 200 millas. La soberanía sobre las 200 millas es un aporte del Perú, una medida que en 1947 el Perú reivindicó y que ha contribuido a la generación de este régimen internacional de los mares y en un tratado de dimensión global como la Convención del Mar, que aunque nosotros no la hayamos ratificado, sabemos que es referente inevitable, imprescindible para lo que es el derecho del mar. Entonces, estos son un poco los aspectos que quería destacar, me deben faltar varios, pero quería aprovechar este hito de los 200 años y este repaso y esta mesa para poder resumir brevemente estas fuerzas que nos han dado forma y estos aportes en los que nosotros también hemos alimentado el mundo que nos alberga. Hoy en día, el Perú sigue siendo parte del mundo. Hoy en día la interdependencia es mucho más que la que teníamos antes, ¿no? Estos 2 siglos se ha incrementado esta vinculación entre todos, esto que llamamos globalización de modo exponencial, y algunos, lamentablemente, en estos últimos tiempos la están entendiendo como una vulnerabilidad. Se habla de desacoplarse. Pero creemos que en la mayoría de casos se sigue tratando de una gran oportunidad. La interdependencia puede ser la gran plataforma justamente para sumar esfuerzos para la construcción de una sociedad internacional de paz, de bienestar para sus ciudadanos, al margen de nacionalidades y circunstancias particulares para la humanidad. Con esto cierro y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Josefina, por esa clara mirada sintética. Ahora pasamos a la segunda ponente de hoy, Beatriz Ramachotti, también abogada, magíster en Asuntos Internacionales por la Fletcher School of Law and Diplomacy. Ha sido, entre otros cargos, directora de la Political Database of the Americas, embajadora del Perú ante la Organización de Estados Americanos, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya, y directora del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad. Le escuchamos, estimada Beatriz, y gracias por su participación. ¿El audio, Beatriz? ¿El micro? ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, antes que nada, muy agradecida a las autoridades de la facultad por la cordial invitación de la Comisión Bicentenario. Un saludo a los organizadores, al moderador Sebastián Adien y a los colegas profesores Fina del Prado, Oscar Vidarte y Alan Ferler que nos van a acompañar. Realmente es un agrado que el mundo virtual, probablemente una de las pocas cosas positivas de la pandemia, nos permita este intercambio y este fructífero diálogo. El tema que voy a tratar está referido a la crisis del multilateralismo, que analizaré someramente por el tiempo en 3 puntos principales. 1, las etapas o el proceso que reflejan un apogeo y luego en el siglo XX y luego el debilitamiento del sistema multilateral en el siglo XXI. Segundo, 2, un esbozo de algunas causas de la crisis del multilateralismo. Y en tercer lugar, haré unas notas sobre qué lineamientos de política exterior podrían analizarse e implementarse en el Perú frente a la crisis de este sistema multilateral. En realidad es un marco más amplio de reconfiguración del orden mundial. Entonces, yendo al primer punto, el antecedente, como todos sabemos, es que el multilateralismo surge, ¿cómo surge? Surge como una respuesta de los estados para establecer vías de diálogo, cooperación y solución conjunta frente a problemas de interés común, de forma tal que sea posible un cierto balance de poder o mirándolo desde otro lado, una distribución del poder no necesariamente balanceado, pero realista. Desde el punto de vista realista, son distintas perspectivas de análisis. Las etapas que yo veo de cómo se ha ido forjando el ámbito multilateral, voy a resaltarlo, hay subetapas también, pero una primera que es de 1945 a 1990. Es una primera etapa importante que se da después de la Segunda Guerra Mundial,
donde los países vencedores deciden, bajo el impulso de Estados Unidos, por supuesto, crear la ONU y sus agencias, reservándose dichas potencias un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y en conjunto con la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y, por cierto, también con una Corte Internacional de Justicia y posteriormente con la Corte Penal Internacional. Pero ¿cuál era el objetivo central? El objetivo central en el año 45 era asegurar la paz y la seguridad internacional a través de la solución pacífica de controversias, o sea, de la mano con el derecho internacional. Y como otro objetivo, promover a través de la cooperación el progreso económico y social de los pueblos. Eso dice exactamente la Carta de Naciones Unidas. En el caso de las Américas, se creó en 1948 la OEA y en 1959 el BID. Yo me voy a referir al marco mundial porque no da el espacio para el ámbito regional, que lo podemos ver en otra oportunidad. Una segunda etapa es la que va de 1990 al 2001. ¿Qué es lo que sucede? Ahí se da el afianzamiento del sistema multilateral. Se da con el fin de la Guerra Fría, con una suerte, un breve espacio unipolar, ejercicio unipolar de la gran potencia de Estados Unidos, y si a ello sumamos el impacto de la revolución digital, el dinamismo del comercio internacional, ¿qué más? Los flujos de capitales, más la difusión de los valores democráticos, el resultante, ¿qué fue? Fue una sociedad mundial mucho más globalizada e interdependiente y aferrada a los valores liberales de Occidente. A ellos se sumaron, voy a mencionar nada más, regímenes jurídicos supranacionales, el acuerdo de la Agenda 2030, de desarrollo sostenible, el tema ambiental que ya mencionó Josefina, del cambio climático, el Acuerdo de París del 95, perdón, no del 95, del 2015, que se abrió la firma en 2016. Y otro elemento importantísimo que yo veo en esta etapa, aparecieron nuevos actores internacionales, transnacionales, podríamos decir, que adquieren protagonismo. Sociedad civil. La sociedad civil está en todas las organizaciones internacionales. La academia, muy importante. Las empresas multinacionales con cadenas de producción, suministro, distribución a escala global. Todos incursionando en la esfera global y partícipes como observadores o actores cada vez más importantes. Y una tercera etapa, que es donde yo identifico más declive que evolución, es la que se va desarrollando, se va procesando desde el 2001 hasta la actualidad. Hay un declive. Hay un declive que lo podríamos marcar en 3 subetapas. 2001, por las acciones unilaterales de Estados Unidos, que luego voy a explicar un poquito más en detalle. 2008, la debacle financiera de Estados Unidos, que afecta a todos los países prácticamente, unos más, otros menos. Y luego 2019-2020 con la pandemia del coronavirus. ¿Por qué? Porque hay múltiples causas que voy a detallar un poquito más en un instante, que hacen que en estas 2 décadas, ¿no? El coronavirus como que viene a dar el toque de gracia a esta acción multilateral, lesionando la credibilidad de los organismos mundiales y regionales. Bien, paso ahora a la segunda parte. ¿Cuáles serían las causas de la crisis del multilateralismo y de esta reconfiguración del orden mundial o viceversa, ¿no? Reconfiguración del orden mundial y que afecta al multilateralismo? Yo voy a detallar solamente cinco aspectos. Primero, el declive relativo del poder de Estados Unidos y su alejamiento del multilateralismo. Las decisiones que tomó Estados Unidos durante el gobierno de Bush en 2001, después del ataque del 9/11 de Al Qaeda,
y su interpretación muy particular del artículo 51 de legítima defensa, pues invadió a Afganistán sin el acuerdo del Consejo de Seguridad. Después, en 2003, hay una suerte de alianza, pero también el Consejo de Seguridad se queda atrás. O sea, lo que queda en evidencia a partir de estos actos unilaterales es la incapacidad del Consejo de Seguridad de llegar a acuerdos para asegurar la paz y la seguridad mundial. En otro plano, 2008, la debacle financiera de Estados Unidos, debido al colapso de empresas, bancos, la burbuja inmobiliaria, se acelera la declinación hegemónica de Estados Unidos y ¿qué surge? Todo ello en contraste con varias potencias asiáticas, entre las cuales destaca China. Y luego, dentro de este declive del poder de Estados Unidos, está el alejamiento del sistema multilateral que se hace evidente en el gobierno de Trump de 2017. Él ha seguido una política America First, que es la política nacionalista y proteccionista, con retiro del acuerdo transpacífico, del Acuerdo de París, suspendió el financiamiento de la OMS, denuncia el acuerdo nuclear con Irán, críticas a la OTAN y a sus socios, digamos, más cercanos, ¿no? Entonces, realmente ahí, definitivamente, hay otra causa para este debilitamiento y que refleja, va en detrimento de los Estados Unidos, este alejamiento del sistema multilateral. Causa número 2 que yo veo, un debilitamiento de la alianza de Estados Unidos con Europa. Los aliados europeos de Estados Unidos que permitieron la creación y la consolidación de la arquitectura multilateral existente desde 1945 está en crisis. O sea, el apoyo de Estados Unidos, Trump, al Brexit, ¿no? Fue letal. Y la salida del Reino Unido también ha afectado tremendamente a la Unión Europea, ¿no? Hay otros hechos, como ya lo mencioné recién, la salida del Acuerdo de París, que ha generado, sobre todo en Francia, en todo el mundo, digamos, una animadversión, y también el trato poco, digamos, halagador, podríamos decir, de Estados Unidos con Alemania, etcétera. Pero hay una tercera paso a una tercera causa de este problema y del debilitamiento del multilateralismo. Es la emergencia de China y otras potencias. O sea, esta configuración de un nuevo orden mundial no solo se debe a esos elementos que he mencionado, sino que hay potencias importantes, como Rusia, como India, la emergencia de actores estatales muy dinámicos en Asia, Singapur, Vietnam, Corea del Sur, Indonesia, de las cuales la más poderosa es China, obviamente, por su población, su economía, su disciplina, poder armamentista, la ciencia y tecnología, y grandes objetivos y ambiciones de poder. El otro elemento es que China, no sé si ustedes, yo me puse la vez pasada a investigar, se ha posesionado de las burocracias a nivel internacional, a nivel mundial, de la ONU, sus agencias, y en particular de la OMS, que hoy es un actor central en el, respecto del COVID. El actual director general, el doctor Tedros, o biólogo en realidad es canciller de Etiopía, fue apoyado por China decididamente en la posición que hoy tiene. ¿Por qué? Porque él estaba a favor de una sola China. Taiwán fue prácticamente expulsado como observador, que estaba como observador, en 2017. Y la anterior directora general de la OMS era la señora china Margaret Chan, ¿verdad? Entonces, la OMS, aunque tiene de todas las nacionalidades, pero la dirección China está realmente muy presente, y en otros organismos internacionales. No tengo tiempo para explayarme en eso. Pero dentro de estas causas que estoy mencionando, la cuarta sería
que hay una burocratización y una falta de transparencia y de rendición de cuentas en los organismos internacionales. Yo lo he vivido. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día no se han puesto al día, ¿no? Con la era digital, no hacía falta la pandemia. Desde antes tenemos las TICs. Entonces, hay unos tremendos elefantes blancos, una gran burocracia y los valores que tienen que promover y la supervisión que hay que ejercer sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en acuerdos y tratados, en los de medio ambiente, en los de los derechos humanos, etc. Bueno, eso es un problema, o sea, es otra de las causas. Y para finalizar una más, yo quisiera decir que el impacto de la pandemia en el escenario mundial ha afectado seriamente a los organismos internacionales. ¿Por qué? Especialmente a la OMS. Miren, ha pasado un año bajo el yugo del COVID-19 y una siembra de muertos. Hay casi 56 millones de infectados, casi 1.5 millones de muertos, pero aún no se conoce su origen. El sistema de Naciones Unidas, en especial el Consejo de Seguridad, no ha podido lograr respuestas similares a las que tuvo para enfrentar el SIDA en 2000. Luego, para lidiar con el ébola en África, en 2014. Ni el consenso de los miembros permanentes, esto es lo más grave que yo veo, ni siquiera se ha logrado el consenso de los miembros permanentes, con excepción de Francia, que es muy militante en esto, para considerar la pandemia del COVID como una amenaza global a la paz y seguridad. ¿Por qué no se ha declarado hecho? Entonces, a pesar de que ustedes saben que hay un pool de agencias de la ONU que ha hecho informes que demuestran que la pandemia del COVID es una amenaza global a la paz y seguridad mundial. Bueno, en definitiva, estas diferentes causales, y hay muchas otras, yo diría que no solamente están mermando la credibilidad y la eficiencia del sistema multilateral, sino que están acelerando las transformaciones en curso junto con toda una reconfiguración del escenario mundial, del orden mundial. A mí me parece, por ejemplo, que el multilateralismo nacido en 1945, al que también hizo referencia Fina del Prado, es cada vez más disfuncional, cada vez. O sea, la caída del muro de Berlín como imagen de un mundo más estable, más inclusivo, es casi un espejismo en la actualidad. Quizás soy muy negativa, pero yo creo que el unilateralismo y el proteccionismo por un lado, y por otro lado la pugna por la influencia a través del soft power y el poder, ¿no?, entre las potencias tradicionales, las emergentes, especialmente esta disputa que hay entre Estados Unidos y China, está afectando los mecanismos multilaterales de cooperación, la vigencia del derecho internacional público en temas urgentes como la Agenda 2030, los compromisos frente al cambio climático, los acuerdos de desarme, ¿dónde están? ¿Se quedaron? ¿Quién está supervisando su cumplimiento? Nadie. Y sin embargo sigue la carrera nuclear e incluso las relativas al espacio exterior. Entonces, yo creo que la pandemia ha agudizado mucho estas rivalidades estratégicas. Y por otro lado, ha generado que los países se replieguen dentro de sus fronteras y adopten medidas unilateralmente, todo lo cual ha contribuido a acelerar las debilidades de un orden internacional que se supone está basado en normas, en el derecho internacional público. Y la actual gravísima situación sanitaria universal ha creado un contexto de confusión, de caos, y muestra la falta de un liderazgo mundial para buscar una salida a través de la cooperación y el funcionamiento del sistema multilateral. Hay algunas respuestas a esto. Por ejemplo,
en el contexto de la celebración de los 75 años, no sé si ustedes lo vieron, de la firma de la Carta de Naciones Unidas, Alemania y Francia lideraron, ¿no?, y propusieron un plan de respuesta humanitaria global frente al COVID-19 de Naciones Unidas y la infodemia, ¿no? Eso, hay algunas iniciativas que están surgiendo que son muy importantes. Bueno, voy ahora a reflexionar brevemente en esta última parte sobre, frente a este contexto, este debilitamiento, las causas que lo están originando, el cambio del orden mundial y digamos, esta, digamos, decadencia, podría decir, del multilateralismo, ¿qué lineamientos de política exterior podría o debería implementar el Perú frente a este orden mundial en transición y es la crisis del sistema multilateral? Bueno, según mi criterio, el Perú tiene que, no obstante todo ello, debe reafirmar como prioridad su compromiso con un sistema multilateral a nivel mundial y regional. Debe propiciar, obviamente, que sean foros y organismos legítimos, operativos, eficaces y capaces de contribuir a materializar la cooperación internacional. Adoptemos la revolución virtual, dejemos atrás la burocracia inmensa internacional, que se busquen otras modalidades de asociación, más flexibles, que actúen con más transparencia, que incorporen a los actores no estatales, ¿no?, en la discusión y la decisión de los temas, que no solamente los estados, o sea, eso ya se ha hecho de alguna manera, ¿no? En lo político, yo creo que va a ser necesario reafirmar el Perú la vigencia de la democracia y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque están surgiendo autoritarismo, lo hemos visto en Europa, por supuesto en Asia, en África, y la fragmentación del orden mundial será muy difícil de revertir. O sea, habrá que revisar y repensar, ¿verdad?, otras formas híbridas de gobernanza. Por ejemplo, está planteado lo del gobierno abierto y la democracia digital. ¿Por qué no hay avances en todo ello? Apoyemos el Perú con su política exterior, que apoye los lineamientos del gobierno abierto y de la democracia digital. Y por supuesto, enfrentar, que apoye a las instituciones que pueden apoyar el libre comercio, las economías de mercado, recuperando normas esenciales para evitar el proteccionismo y avanzar hacia el desarrollo integral y sostenible. Estos serían, digamos, algunos de los lineamientos que yo creo que nos tendríamos que sentar a pensar y profundizar en lo que respecta al Perú y su política frente a un debilitado sistema multilateral. Muchas gracias. Qué interesante, gracias Beatriz. Ahora pasamos a la presentación de Óscar Vidarte. Él es abogado y magíster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, un distinguido profesor de Relaciones Internacionales, la especialidad que acaba de estrenarse hace tan solo 1 año y medio. Es experto de política exterior peruana y analista de política internacional. También quiero recordar al público que quedan, o que puedan formular, mejor dicho, sus preguntas, los comentarios en el chat de esta sesión. Adelante, Óscar. Sebastián, gracias por la presentación. Yo quiero no solamente agradecer a los organizadores, sino más felicitarlos por la labor que vienen haciendo en estas circunstancias, a la facultad, a través de la decana, pero también a Narda, Enríquez, ¿no?, Diego y todos los que están haciendo posible este set de presentaciones, de eventos, que lo que buscan es obviamente repensar el Perú a la luz de lo que han sido estos últimos 200 años en diferentes ámbitos que conciernen al mundo de las ciencias sociales. Yo también los felicito por el trabajo que vienen haciendo. Yo estoy muy contento de estar en esta mesa con amigos, ¿no? Está Alan, Beatriz, Josefina, Sebastián, yo estoy muy a gusto acá.
Y no quiero dejar, antes de comenzar mi presentación y siguiendo lo desarrollado también por Josefina, de tratar de, no somos ajenos a lo que ha pasado en el país. Y creo que si algo que podemos sacar de lo que ha sucedido en el país para fines de nuestra disciplina, digamos, para fines de las relaciones internacionales, es la importancia, es que también hay un componente internacional que es importante de analizar en el contexto que hemos vivido, ¿no? Un componente que nos permite hablar de reconocimiento internacional, de legitimidad internacional y de cómo estas variables pueden haber contribuido también en la salida del señor Merino de la presidencia, ¿no? Y yo creo que además, como lo decía Sebastián, refuerzan un poco la importancia de lo que es tener estudios en relaciones internacionales, algo que no solamente es muy normal en el mundo, también en la región, y que el Perú está un poco atrasado en el tema. Y creo que también lo que hemos visto refuerza la necesidad de tener especialistas que puedan pensar lo que sucede en el Perú desde una óptica y un enfoque, ¿no?, distinto al local, y que introduzca herramientas internacionales dentro del análisis. Pero bueno, saliendo un poco de eso, regresemos a mi presentación. Yo quiero en mi presentación hacer énfasis en un tema que me parece que a la luz de lo que es un análisis desde el Bicentenario, creo que debe ser fundamental repensar, ¿no? Hacer un análisis, un balance acerca de lo que ha sido nuestra relación vecinal, nuestra relación en nuestra vecindad. Y es que, como lo dijo Josefina, el tema de la vecindad es un tema que ha sido fundamental para la política exterior peruana. Carlos García Bedoya lo decía, ¿no? La vecindad ha sido probablemente hasta mediados del siglo XX, es decir, durante más de un siglo de existencia como Estado, como república independiente, ha sido una prioridad, fue la prioridad. En tanto, estuvo directamente vinculado con lo que era la resolución de asuntos limítrofes, ¿no? O la indefinición limítrofe, mejor dicho, ¿no? Incluso García hablaba de candados y que estaban vinculados a temas justamente que hacían referencia a esta indefinición o estos problemas limítrofes que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida como Estado hasta hace muy poco tiempo, hasta hace muy poco tiempo. Así que para Carlos García Bedoya, Bruce and Young, usted va a encontrar que para ellos, por lo menos hasta la mitad del siglo XX, este tema fue central, casi monopólico, ¿no? Dentro de lo que es la política exterior peruana. A lo largo del siglo XIX es evidente que el legado colonial, ¿no?, nos jugó una mala pasada. El legado colonial no ayudó, ni siquiera el último 7 de Iure, no ayudó en la definición de nuestras fronteras. Más bien, en el siglo XIX tengo la impresión que va a estar marcada por una serie de escenarios de conflicto con la Gran Colombia, el conflicto de la Confederación Peruano-Boliviana que también implica a Chile, conflictos con Bolivia, la Guerra del Pacífico, entre los más importantes, ¿no? Ya entrando al siglo XX, en los 50 primeros años del siglo XX, vamos a ver cómo el Perú va a poner fin, en principio, o por lo menos jurídicamente a través de acuerdos internacionales, va a poner fin a todos sus problemas limítrofes, terrestres principalmente, ¿no? Hablamos del acuerdo Polo Bustamante con Bolivia del 1909, el acuerdo Velar de Río Branco con Brasil, del Salomón Lozano el 22 con Colombia, el Tratado de Lima con Chile, y finalmente el protocolo de Río de Janeiro con Ecuador el 42 luego de un conflicto. Sin embargo, a pesar de que el Perú pudo poner fin a una serie de escenarios, digamos, pudo poner fin a sus problemas o sus diferencias limítrofes, esto no generó, pues, en la política exterior peruana a nivel vecinal, una mejora clara en la relación. Vamos a ver dos componentes. Por un lado, una relación que va a ser principalmente amigable pero indiferente, y eso lo vamos a ver a lo largo del siglo XX con países como Brasil, con Bolivia y con Colombia, a pesar de la existencia de intereses comunes y a pesar de la existencia, como en el caso de Bolivia, de vínculos históricos y culturales muy profundos, digamos. A pesar de estos intereses y estos vínculos, pues la relación va a ser medianamente indiferente. En el caso brasileño, puntualmente, incluso con algo de preocupación por lo que fue hasta ese momento, o era hasta ese momento, el expansionismo brasileño en la Amazonía.
Pero por un lado tenemos relaciones amigables, pero indiferentes, pero por otro lado también tenemos relaciones que van a caminar por una senda muy complicada. Incluso, usemos un término que en relaciones internacionales es muy común, por una agenda conflictiva, ¿no? Como es el caso de Chile y Ecuador. Es decir, en tanto la relación, cuando hablo de conflicto no hablo necesariamente de enfrentamiento militar, es una agenda en la cual al construirse sobre remanentes limítrofes o sobre diferencias limítrofes o que hacen referencia a temas limítrofes, incluso en historia común, a percepciones, etcétera, incumplimientos jurídicos, de alguna manera eso no permite desarrollar una agenda pues cooperativa importante a nivel bilateral. Ahora, todo esto, ya sea indiferente o conflictivo, no quita que hayan existido escenarios de cooperación. Claro que lo hay, ¿no? Podemos hablar del Tratado de Cooperación Amazónica con Brasil, impulsado de la década del 70, podemos hablar del Pacto Andino también, en donde Ecuador y Chile tienen un papel importante en sus inicios, podemos hablar de las 200 millas que incluyen a Chile, Ecuador y luego también a Colombia. Es decir, no estoy hablando de que no ha habido escenarios de cooperación, claro que lo ha habido, pero es evidente que la agenda ha sido o marcada por una gran indiferencia, ¿ok? O poca importancia a nivel bilateral vecinal, o por una priorización de aspectos que nos alejan más que nos acercan, como fue el caso de Chile y Ecuador. Es más, durante la Guerra Fría, por ejemplo, en la década del 60, 70 y hasta algo del 80, la agenda, las relaciones con Chile y Ecuador eran entendidas o analizadas a partir de estas típicas dinámicas de balance de poder tan clásicas o de tanta importancia en el análisis durante la Guerra Fría, haciendo referencias al balance de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y cómo en la región se construyen escenarios de balance de poder que estaban pues liderados principalmente por la relación entre Chile y Brasil, Perú y Argentina, Bolivia y Ecuador también jugando dentro de esas dinámicas, dentro de lo que es el espacio sudamericano. Estas dinámicas reflejan pues la esencia misma de cómo construíamos nosotros nuestra relación en la región, pero también a nivel vecinal. Ahora, con el fin de la Guerra Fría, y como bien lo decía Josefina, la importancia de de los cambios que se dan a nivel internacional y cómo los grandes cambios que se dan a nivel internacional también tienen su efecto sobre el comportamiento de estados como el Perú, que es la base de la ponencia de Josefina, que estoy totalmente de acuerdo. Con el fin de la Guerra Fría, muchas cosas van a cambiar, ¿no? Vamos a hablar en términos del triunfo del capitalismo neoliberal, la vigencia o el auge de esta última gran etapa de la globalización. Es decir, yo creo que este nuevo contexto va a cambiar por completo, o va a llevarnos a cambiar por completo, pues, nuestras políticas exteriores. Y hablo del Perú principalmente. Y va a generar una serie de posibilidades de cooperación con todos los estados y especialmente a nivel vecinal. Y creo que esto va a ser evidente o claro en la década del 70, en la década del 90, perdón. Vamos a ver, por ejemplo, cómo durante esa década se van a acabar los grandes problemas limítrofes pendientes, básicamente el de Ecuador, luego de un conflicto bélico en el año 98, y luego los pendientes del Tratado de Lima, con la firma del acta de cumplimiento del artículo 5 del Tratado del 29 en 1929. Técnicamente el Perú ponía fin durante esa década a una serie de escenarios pendientes que pues eran importantes y que todavía arrastramos y creo que impedían profundizar una relación con países como Ecuador y Chile. Pero también creo que se inician una serie de escenarios o se inician una serie de dinámicas de cooperación sumamente interesantes, ¿no? En el caso de Chile, probablemente impulsada esta cooperación inicialmente por el actuar o el desenvolvimiento de actores privados que luego van a ser canalizados por ambos estados a través de una serie de acuerdos económicos que van a pasar por acuerdos de inversiones, el acuerdo de complementación económica peruano-chileno. También van a suceder espacios de cooperación con Bolivia, probablemente el más importante en la década va a ser en el año 92 y los acuerdos de Hilo. A partir del 98 vamos a ver pues también acercamientos importantes con Ecuador, sostenidos o construidos sobre la base de la paz de Brasilia, y con Brasil también, a pesar de las diferencias entre ambos gobiernos, vamos a ver pues a partir del 98-99 un espacio de acercamiento bilateral muy interesante. Probablemente con Colombia es el país con el que menos se va a avanzar durante esa década. Tengo la impresión que las diferencias mantenidas entre los gobiernos de Bogotá y Lima durante esa década impidieron un mayor avance, digamos, ¿ok? Sin embargo,
creo que ya en los 90 estamos viendo cómo este espacio o este elemento o esta agenda cooperativa comienza a jugar un papel cada vez más importante y el Estado peruano y la política peruana comienza a aprovechar esa herramienta. Para el siglo XXI, la agenda cooperativa va a ser una prioridad, ¿ok? Una prioridad. Incluso en la relación con países como Chile, digamos, va a ser una prioridad, ¿ok? Esto no significa que se ha eliminado por completo la agenda conflictiva. No, existen conflictos, no existen diferencias, ¿ok? Pero yo tengo la impresión de que estamos tratando de canalizar esas diferencias principalmente por marcos institucionales, como se ha hecho en el caso del diferendo marítimo, por ejemplo, en el caso de Chile se ha utilizado muchos canales institucionales, no solamente la Corte Internacional de Justicia de la Haya, hemos usado inclusive la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para ver temas vinculados al pisco, es decir, hemos tratado de utilizar, pues, marcos institucionales para resolver pacíficamente nuestras controversias, y eso es muy, pero muy importante. En otras palabras, creo que estamos tratando de posicionar una agenda cooperativa, que por ejemplo en el caso ecuatoriano se ha logrado con mucho éxito. Después de 20 años y a pesar del escepticismo que pudo existir en 1998 sobre la paz de Brasilia en el Perú en la época, no hubo mucho apoyo respecto a esa paz, fue percibida en términos negativos. Creo que 20 años después o 22 años después hoy, si se hiciera una encuesta, estoy seguro que mayoritariamente diríamos que la paz de Brasilia fue un éxito, en tanto las consecuencias que hemos visto en la relación bilateral han sido pues claramente positivas. Así que creo que ese cambio de percepción que ha existido 20 o 22 años después refleja un poco la importancia de ese momento, ¿no? Dado en 1998. Ahora, además, creo que también, como lo vengo diciendo, se ha tratado de institucionalizar esta cooperación. Y para ello se han recurrido a una serie de mecanismos, ¿no? Mecanismos como los 2+2, como las comisiones de vecindad, las comisiones de integración fronteriza, y en los últimos años y tiempos utilizando un mecanismo bastante regional, bastante nuestro, conocidos como los gabinetes binacionales, que se están desarrollando y podrían tener, y esperamos tener, como ha sido en el caso ecuatoriano, pues resultados muy interesantes también en la relación con no solamente Ecuador, también con Colombia, Bolivia y Chile. Ahora, sin embargo, a pesar de todo lo que vengo señalando, los resultados o los avances han sido distintos, digamos, no todo es perfecto y hay avances distintos, disímiles, ¿ok? Probablemente con Chile, Ecuador sean los países con los que más se ha avanzado, y digo increíblemente porque teniendo en cuenta, las diferencias que mantuvimos hasta tiempos muy recientes, ¿no? E incluso insertos en problemas o en escenarios difíciles como ha sido pues el proceso con Chile ante la Haya. Con Chile, Ecuador han habido avances muy importantes. Con Brasil también, probablemente hasta fines o inicios de la segunda década del siglo XXI, creo que la agenda con Brasil se ha estancado un poco por una serie de razones que habrían estudiarlas. Yo creo que están vinculadas principalmente con cambios internos dentro de Brasil, procesos políticos internos, sociales, económicos complejos, que han hecho que Brasil juegue un papel mucho menor, otro papel dentro de la región y en el mundo. Con Colombia creo que también se ha avanzado principalmente en el siglo XXI. Hay una serie de indicadores que pueden decirnos en qué ha avanzado. Sin embargo, yo creo que todavía con Colombia hay mucho más por hacer, por ejemplo, en el ámbito del comercio. Creo que hay mucho por trabajar. Uno puede ver el comercio intra-Alianza del Pacífico para darnos cuenta, pues, todavía lo poco que se ha desarrollado y lo mucho que se puede trabajar en esos ámbitos. Y con Bolivia, un país creo que con el que más vínculos históricos y culturales tenemos, y creo que con el país con el que tenemos la agenda bilateral más rica, digamos, plagada de temas de cooperación muy interesantes, ya sea a nivel económico, a nivel de seguridad, tenemos una serie de intereses comunes en la frontera, hay una serie de oportunidades que se generan, pero probablemente con el país con el que menos hemos desarrollado, hemos desarrollado una agenda bilateral entre los 5 países vecinos.
probablemente ahí hay un pendiente. En los últimos 30 años hemos tenido diferentes momentos de acercamiento con Bolivia, importantes, no solamente el 92, el 2004 con el intento de creación de mercado común, el 2010 con las ampliaciones de los convenios de hilo, el 2011 cuando Ollantaytamala llega al poder, llega a hablar incluso en una reunión con Evo Morales de reunificación de Perú y Bolivia, pero a pesar de todos esos intentos o espacios, pues yo creo que la agenda también queda pendiente. Hay mucho por desarrollar con Bolivia y en términos comparados con los otros países, creo que es probablemente una de las agendas que menos se ha trabajado o desarrollado, y eso es un pendiente para nuestra política exterior. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? Yo creo que hay perspectivas positivas. Yo creo que el hecho de que la cooperación se comience a consolidar como una prioridad en nuestra relación vecinal, la agenda cooperativa es importante. Problemas siempre van a haber, lo venía diciendo, un diplomático me contaba, no es más fácil pelearte con tu hermano que con tu vecino, porque tú convives directamente todos los días con tus hermanos. Es más fácil pelearte con Bolivia, con Chile, con Ecuador, que pelearte con un país africano con el cual no convives, digamos, ¿ok? Directamente, ¿no? O diariamente. Así que siempre van a haber problemas. El problema es, la cuestión acá es resolverlos conjuntamente, ¿no? Mediante mecanismos pacíficos, ¿no? Y creo que eso se está demostrando. Creo que la indiferencia y la desconfianza que predominaron en nuestra relación vecinal durante gran parte de los últimos 200 años, pues creo que parece ir dejándose de lado en aras de favorecer una agenda cooperativa, ¿no? Y eso es, digamos, lo más positivo. ¿Qué es lo negativo? Pensando también en perspectivas a futuro. Yo creo que la crisis económica y la crisis política, que no solamente está asociada a la pandemia, creo que la crisis económica de la región venía desde antes. Hay que ver los informes del Fondo Monetario Internacional pre-pandemia para darnos cuenta que iban en la misma línea de post-pandemia, digamos, aunque post-pandemia es peor, digamos, pero iban en la misma línea. Ya se hablaba hace en enero y el año pasado se hablaba de una década perdida, la CEPAL habla del peor lustro de América Latina en los últimos 70 años, es decir, digamos, la pandemia lo ha hecho mucho más visible, digamos. Entonces, igual, la crisis política no es solamente producto de la pandemia, como hemos visto en la región, y sobre todo en el lado andino, hemos visto escenarios muy difíciles en Ecuador, Bolivia, Chile. Así que yo creo que este escenario pues no facilita la cooperación, ¿no? Cuando los gobiernos están inmersos en situaciones complejas a nivel político, social, económico, pues lo internacional o la cooperación internacional no termina siendo una prioridad, ¿no? No termina siendo una prioridad. Y si a esto le sumamos la crisis del multilateralismo, que también lo ha desarrollado Beatriz, okay, en el mundo y que también se manifiesta en la región, a través de, hay que ver la región para darnos cuenta, pues, cómo están nuestros principales espacios multilaterales, ¿no? Tanto formales como informales. Y uno se da cuenta que, pues, hay una gran crisis, ¿no? Pensar en la OEA, pensar en CELAC, pensar en UNASUR desapareciendo, PROSUR, que nadie sabe exactamente todavía qué es, ¿no? Mercosur dividida, una CAN dividida, con grandes problemas, una alianza Pacífico que entra a una etapa, creo que mucho más compleja de la que muchos imaginaban. Incluso mecanismos informales como el Grupo de Lima, completamente fracturado y debilitado. Yo creo que estamos frente a un escenario de crisis del multilateralismo que tampoco ayuda, ¿no? A la cooperación, ¿no? No ayuda al desarrollo de la cooperación a nivel regional, ¿no? Y es que, y con eso voy cerrando, en el contexto de la pospandemia, la cooperación emerge como una necesidad, ¿no? Ya hablábamos desde hace algunos años de los problemas globales y regionales como la migración, el medio ambiente, incluso temas sanitarios prepandemia, que deben ser enfrentados a nivel global o regional. Es decir, hemos visto lo que ha pasado con la migración venezolana y los débiles, la débil articulación que hemos tenido ha habido articulación, pero lo que digo es que no ha habido gobernanza regional para hacer frente al tema de la migración venezolana, por ejemplo. Entonces yo creo que en estos contextos, aún más post pandemia, la cooperación surge como el camino, ¿no? Como el camino. La globalización nos vendió la esperanza de la gobernanza para hacer frente a justamente este tipo de dilemas, y en ese sentido hemos visto muy, muy pocos avances, digamos, ¿ok? Pero muy pocos avances. Y creo que ahí está un poco la deuda, ¿no? La deuda. No sé qué tanto vamos a poder desarrollar la cooperación a nivel bilateral y multilateral. Creo que hay un escenario muy complejo para desarrollarla.
pero probablemente ese sea pues el gran reto, ¿no?, de nuestra política exterior de cara a los próximos años, pues no solamente frente al mundo y la región, sino también frente a este espacio vecinal, el cual hemos podido consolidar una agenda cooperativa, pero desarrollarla a partir de ahora probablemente sea cada vez más difícil. Bueno, muchas gracias. Gracias, Oscar. Y finalmente, last but not least, les presento a Alan Ferli. Él es magíster en Comercio Internacional y Desarrollo en el Instituto de Torquato Di Tella, magíster también en Política y Gestión Universitaria de la Universidad de Barcelona. Ha sido durante 5 años decano de nuestra facultad y actualmente es miembro del Parlamento Andino, un reconocido experto y consultor internacional en los temas de comercio internacional, procesos de integración regional, crecimiento verde y biocomercio. Le escuchamos, Alan. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar a la facultad. Un gusto estar con Josefina, Beatriz y Oscar en este panel. Y un saludo a todos quienes están siguiendo esta conversación sobre un tema que es central del Perú en el mundo. Han habido múltiples mesas de trabajo que ha organizado la facultad y los felicito por esa labor que es central en estos tiempos. Y tratar de tener también una mirada de largo plazo para los desafíos que estamos enfrentando en esta hora. Yo voy a tratar de concentrar mis reflexiones en torno a la política comercial y de integración que ha seguido el país, algunos de los ejes, de los hitos, y un poco al final, bueno, qué desafíos plantea esta pandemia y algunos lineamientos al respecto. Y me ayuda mucho el desarrollo que han hecho los colegas en sus respectivas intervenciones, porque estamos desde la independencia como países exportadores de materias primas y han pasado 2 siglos y seguimos siendo exportadores de materias primas. Entonces, un primer hecho que quiero rescatar es que, bueno, en el siglo XIX la economía del guano y el salitre, pero después 11 productos de exportación, ¿no?, que en el libro clásico de Thorpe y Bertrand pues pasan revista desde 1890 hasta 1977, como dirían algunos desde otro enfoque, quizás la maldición de los recursos naturales, ¿no? No éramos un mono exportador, sino que tuvimos minerales, tuvimos con una presencia también importante de la inversión extranjera a inicios de siglo. En los años 50 el algodón y el azúcar, en los años 60 la harina y pescado, en los años 70 la gran minería del cobre, en los años 80 la década perdida, en los 90 la gran minería del oro, ¿no?, de la cual continuamos un poco en este proceso. Y la diversificación se dio en los años 60 con esto que Romer hablaba de los staples, en este caso la harina de pescado, con eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante, además con capital nacional y con una articulación que no hemos tenido posteriormente, lamentablemente, políticas de exportación no tradicionales o de diversificación, de exportación de manufacturas que avanzaron un poco. En los 80 quedaron relativamente estancadas. Y la diversificación que hemos tenido en los años 2000, digamos, fines de los 90 y 2000, ha sido en la agroindustria, ¿no? Exportación de frutas, de hortalizas, que ha sido muy importante, algunos productos orgánicos, cacao, café, pero digamos, en esencia, seguimos siendo un país primario exportador,
y hemos tenido esa condición pese a los cambios del contexto mundial, ¿no? O sea, en los años 30, mientras otros países, con la Gran Depresión, las crisis y las guerras, varias economías impulsaban la sustitución de importaciones, el Perú tuvo un proceso tardío, recién en los años 60, con el primer Belaúnde y el gobierno militar. Recién allí se plantea esta agenda o este esfuerzo de sustitución de importaciones en los años 70. Y a nivel internacional habíamos tenido todo el crecimiento de la posguerra en los años 60, en los 70 dos crisis energéticas, el 73 y el 79, que limitaban un poco esta expansión, y ha habido entonces fases de mayor apertura, mayor liberalización, pero en este crecimiento de posguerra una cierta restricción, o sea, no había esa globalización que fue más bien característica, como fue señalado, en los años 90. Entonces, mientras las políticas eran básicamente de tipo de cambio libre, de apertura, los movimientos de capital, en los años 50, el Código de Minería y Petróleo de Odría, etcétera, nosotros a nivel regional ya teníamos otras economías que estaban impulsando sustitución de importaciones, y a nivel global algunos acuerdos de integración, ¿no? El proceso de integración europea en los años 50, que sirvió de referencia aquí, y en América Latina, al ALC en 1960, lo que se impulsó en Centroamérica tempranamente y que ha sido relativamente de los más exitosos, y ante el no cumplimiento de la meta de una zona de libre comercio en 10 años que planteó al ALC, surge la Comunidad Andina, el Grupo Andino en ese momento, criticando el sesgo comercialista de ese acuerdo de ALC y cuestionando que había asimetrías de Abramex, ¿no? Argentina, Brasil y México, los grandes frente al resto, y que no era el camino. Y por eso el Grupo Andino se articula en torno a una estrategia, a buscar una estrategia de sustitución de importaciones a nivel regional, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de integración cambia, y por supuesto la política comercial en ese contexto fue una política de proteccionismo, y en el Perú se llevó a un extremo, que fue el proteccionismo infinito, ¿no? El Registro Nacional de Manufacturas bastaba declarar que había una producción de un bien nacional y automáticamente quedaba prohibida la importación del bien. Entonces, hemos tenido excesos, hemos tenido problemas en estos años, en el que el primer acuerdo de integración, bueno, en el que participamos es este de la Comunidad Andina. Y a nivel multilateral, en ese contexto de crecimiento de la posguerra, donde tuvimos esa estrategia liberal en los años 50 y 60, estamos hablando de la vigencia en el plano comercial del GATT, que no llegó a tener la preponderancia de otros organismos de Bretton Woods como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿no? Y recién en los años 90, esta gobernanza del comercio mundial adquiere con la OMC otra dimensión, con su mecanismo de solución de controversias, con incorporación de puntos de agenda central que son o que hacen al desarrollo de nuestros países. Entonces, en los años 70 hemos tenido esta sustitución de importaciones, una política proteccionista y concentrados en el Grupo Andino. Los 80 fue la década perdida también para los procesos de integración. El comercio intrarregional cayó de una manera sustancial y hay un punto de quiebre en los años 90 en la política comercial y en las políticas de integración regional. Todas estas recomendaciones del Consenso de Washington, que en toda la región se impulsan, donde
la eliminación de controles de precios, la flotación del tipo de cambio, la apertura comercial, la eliminación de cuotas y mecanismos discrecionales del Estado y tratar de ir hacia un arancel bajo y en la medida de lo posible uniforme, fueron parte de una política que siguió la región, siguió el Perú, primero gradualmente, en primer anuncio en el 90, después con una política de choque en el 91, tratando de ir hacia un arancel flat del 15%, lo cual generó conflictos con otros países en la comunidad andina. No suscribimos el arancel externo común, no participamos en esa negociación, y más bien tuvimos que negociar bilateralmente acuerdos para no perder el espacio que habíamos tenido en la comunidad andina. Entonces fue un énfasis de la política unilateral, de apertura unilateral del Perú en los años 90. Pero se acompañó esa apertura unilateral con políticas de negociación de acuerdos comerciales internacionales. Y yo quiero recordar dos. Uno, primero, la proyección al Asia-Pacífico. Es decir, negociamos en el PEC primero, y después hubo una gestión exitosa de Cancillería que incorporó a distintos actores y logramos ingresar a PEC el año 98 con Rusia y Vietnam, y la moratoria está, bueno, hasta ahora, y hay otros que no han podido ingresar después. Pero esa negociación me parece muy importante. Después de la comunidad andina fue ese esfuerzo exitoso de incorporación y pertenencia a PEC que me parece es importante resaltar. Pero en los años 90 también fuimos activos en la negociación del ALCA y en esta iniciativa de Bush para las Américas, de una zona de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Negociaciones que fracasaron, negociaciones que colapsaron casi al mismo tiempo en el que exitosamente ingresábamos a PEC. Y entonces lo que se generó fue una suerte de ALCA por partes, ¿no? Y las negociaciones de los tratados de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica, con los países andinos que se sumaban a los que ya tempranamente había generado con Canadá y con México. Entonces, en esta concepción que acuña el BID de nuevo regionalismo, donde la apertura unilateral, la adecuación a la normativa de la OMC se combinaba con los acuerdos norte-sur, con países desarrollados. Y esta estrategia la siguió primero Chile y después el Perú. Y el hito fue la negociación del acuerdo con Estados Unidos, donde por varias razones marcó un punto de quiebre y un salto cualitativo. Primero porque consolidó las políticas de liberalización y apertura. Segundo porque también marcó un cambio institucional donde el liderazgo de las negociaciones pasa a tomarla el MINCETUR, y a partir de allí negocia un conjunto de acuerdos con la Unión Europea, con el Asia, que fueron fundamentales y que ahora abarcan casi la totalidad de nuestro comercio mundial. Entonces, esos hitos fueron dados y fue central este acuerdo con los Estados Unidos y esta concepción de nuevo regionalismo. Pero además, se daba en un contexto en el cual las estrategias de desarrollo e inserción internacional de los países andinos entraban en conflicto. De un lado, quienes querían profundizar la liberalización de apertura y la suscripción de acuerdos norte-sur, como Perú y Colombia, y de otros, los que cuestionaban esos procesos, recusaban esos procesos y crearon mecanismos alternativos como el ALBA, y plantean el afianzamiento de UNASUR, y plantean la CELAC, y una visión que varios autores llamaron de regionalismo postliberal. Y en ese conflicto es que surge la Alianza del Pacífico por una iniciativa peruana para afianzar la integración de los TLCs, como respuesta al ALBA y como respuesta a esta pugna que se establecía
a nivel regional. Y entonces combina el Perú este esfuerzo de integración profunda de la Alianza del Pacífico con la participación activa en el Acuerdo Transpacífico a nivel global, iniciativa que había estado impulsando Estados Unidos. A nivel regional, la Alianza del Pacífico, a nivel global, el Acuerdo Transpacífico. Y eso significaba una concordancia con una estrategia que impulsaba Estados Unidos a nivel global. Pero también teníamos un TLC con China y una alianza estratégica con China. Y China pasa a ser el primer socio comercial del Perú. Y después de los años de firma del TLC, entonces tenemos una situación donde Estados Unidos era 30% del comercio mundial y pasa a ser casi la mitad. Y ese rol lo ocupa China, desplazando a Estados Unidos y a la Unión Europea como socios principales. Aunque la Unión Europea sigue siendo un socio importante y la primera fuente de cooperación, primer inversionista. Es decir, el Perú, con esta multiplicación de acuerdos, también está planteando un conjunto de reacomodos a nivel internacional. Y es también a nivel global la proliferación de los acuerdos y del regionalismo, ¿no? En los 90s, porque ya no solo los del sudeste asiático, sino países que eran reacios en el Asia a la integración, como China, Japón y Corea, impulsan acuerdos primero regionales, ASEAN +3, +6, y después birregionales. La caída del muro de Berlín y la ampliación hacia el este de la Unión Europea, o el cambio de la posición de Estados Unidos, primero con la Iniciativa de las Américas y después con los TLCs, que marca una ruptura respecto a su posición más bien escéptica o a veces hasta opuesta a estos acuerdos comerciales regionales. Y en este auge de regionalismo, también desafíos a este multilateralismo, ¿no? Como decía Baldwin, la OMC estuvo preparada para la gobernanza del siglo XX, pero no la del siglo XXI. Primero, por la aparición de los megaprocesos regionales. Segundo, por las cadenas globales de valor que no pasaban por la normativa que la OMC establecía. Y estos acuerdos norte-sur consolidaban acuerdos en disciplinas OMC Plus que podían y le restaban protagonismo a esta gobernanza multilateral desde la OMC. Entonces, ese ha sido el proceso y la política comercial del Perú, primero apertura unilateral, después negociación de acuerdos, primero la protección al Asia, después la negociación de acuerdos norte-sur. Llega un momento en el cual ya hemos negociado con los principales socios y nos damos cuenta que no hemos aprovechado plenamente esos márgenes de preferencia y los espacios conseguidos, y que hay límites de la oferta exportable, y que se requiere hacer algo respecto a la competitividad y la productividad. Y esa conciencia lleva a que la política comercial en el último tiempo haya puesto en agenda esta discusión de la competitividad y la productividad con el plan y las políticas de competitividad y productividad. Un esfuerzo que hizo el exministro Gessi de diversificación productiva ya a mediados de los 2000, que después se descontinuó y que después de alguna manera se ha vuelto a retomar, ¿no? Y estábamos en ese proceso y llega la pandemia, ¿no? Una pandemia que no hay mucho tiempo, pero voy a aprovechar que nuestras colegas especialmente ya habían trabajado este tema con crisis de multilateralismo, nuevas tensiones geopolíticas, nueva geografía económica. Ya había disminuido, ya había una disminución del crecimiento del comercio mundial, había también un estancamiento de las cadenas globales de valor, y por eso se hablaba de la importancia de las cadenas regionales de valor, nuevos desafíos globales, la cuarta revolución industrial, el tránsito hacia la economía digital, los desafíos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, pero también
esta caída por el shock de oferta y demanda simultáneos del comercio mundial, de la producción, del turismo, de las remesas, de los precios internacionales, se suma a brechas que no hemos resuelto, que son las brechas estructurales. Seguimos como países exportadores primarios, seguimos con esta baja productividad, seguimos con las desigualdades de América Latina, seguimos con un abandono a los servicios de salud, de educación, a la ciencia y la tecnología, y esta fragmentación y estas dificultades y estas brechas han estado asociados al descontento social que se han visto en varios países de la región y también en el caso del Perú. Entonces, en este momento tenemos que enfrentar la pandemia, la emergencia, y tenemos que, como en los años 30 o en la Gran Depresión, que son los hitos que se ponen de comparación, repensar nuestra inserción en la economía mundial, repensar cómo podemos ir hacia el tránsito a esta economía digital, cómo diversificar nuestra estructura productiva, y ahí está el crecimiento verde, está la economía azul, están las industrias culturales, está la bioeconomía. Hay un conjunto de aspectos que organismos multilaterales están planteando y del cual nosotros no podemos ser ajenos. Y uno de los ejes también claves, aparte de la política doméstica para promover la competitividad y productividad, que tenemos que retomar y tenemos que repensar y reformular y afianzar, está el tema de la integración regional. No solo para enfrentar la pandemia, sino para conjuntamente explorar posibilidades de cooperación, porque de esta crisis no vamos a salir solos. Se necesita esa cooperación regional y la cooperación internacional. Y en estos tiempos tumultuosos, yo creo que hay esperanza con la administración que acaba de asumir, y ojalá que esta lucha de los jóvenes no sea en vano, sino que esta generación del Bicentenario conduzca en el camino del desarrollo sostenible e inclusivo al Perú. Muchas gracias. Gracias, estimado Alan. Diego, ¿podrías presentarnos las preguntas que tiene el público, por favor? Sí, gracias, Sebastián. A ver, hay dos preguntas de Narda Enríquez, una para Beatriz. Si por favor puedes ampliar un poco más sobre la idea de gobierno abierto. Y hay otra pregunta de Narda también para todo el panel. Si pueden comentar sobre avances y retrocesos en derechos humanos, en exigibilidad, en derechos sociales, ambientales, etc. Y además, acá llegaron una pregunta de Christine Hunefeld para Josefina y Oscar. Los tratados, si pueden comentar un poco más sobre los tratados de navegación en la cuenca amazónica desde el siglo XIX, tomando en consideración los proyectos que ha habido en la actualidad, DIRSA, carreteras transoceánicas, etc., ¿no? Y bueno, hay un comentario también de Christine que voy a tratar de leerlo de manera resumida. Un mapa de las audiencias a fines del siglo XVIII, salvo dos excepciones, Guadalajara y Cusco, muestra que las audiencias se asemejan mucho a lo que fueron luego de los Estados-nación. Las audiencias, a su vez, se forjaron en torno a los circuitos comerciales, tanto internos como externos. Y los Estados-nación y la formación de fronteras sistemáticamente dividen las territorialidades étnicas, desde los omaguas en el norte hasta los grupos amazónicos. Acre, hoy Brasil, Pando, hoy Bolivia, Madre de Dios, hoy en Perú. Y las poblaciones aymaras en el sur, repartidas entre Perú, Bolivia y Chile. Eso sería todo, Sebastián. A ver, ¿quién inicia? Bueno, creo que me hicieron una pregunta a mí sobre el tema del multilateralismo y la gobernanza, ¿no? La democracia. Yo diría que es muy importante que el Perú en su política exterior y teniendo en cuenta los antecedentes
de apoyo en nuestra política exterior a documentos como han sido los tratados de derechos humanos y la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, y a nivel mundial, por supuesto, también todos los desarrollos que ha habido, aunque la Carta de Naciones Unidas no menciona en ninguna parte la palabra democracia, sin embargo, ha habido en la práctica la creación de las misiones de observación electoral y otros adelantos, ¿no?, en el tema democrático. Yo creo que eso no se debe perder. O sea, es muy importante que continúe un apoyo en la política exterior del Perú a los temas de democracia, derechos humanos y gobernanza global. Eso me parece fundamental, esencial. Lo que hay que tener presente es que hay interpretaciones de países que tienen otra tradición, porque Josefina, Oscar, el propio Alan, han dado lineamientos desde distintos ámbitos de cómo es el desarrollo del Perú. Pues es muy distinto, ¿no?, lo que ocurre en los países, en las potencias emergentes del Asia. Ellos tienen otra concepción, o sea, un poco como que los valores liberales que nosotros defendemos están como impuestos. Entonces, nosotros vamos a tener, o sea, es una visión mucho más autoritaria, diferente de cómo debe ser la sociedad. Y nosotros pensamos, como política exterior del Perú, que son valores universales. Entonces, ahí hay todo un trabajo, ¿no?, que hay que hacer para ver cómo se puede encontrar un denominador común para no perder, ¿no?, esos principios que son fundamentales desde el punto de vista de nuestra política exterior y de una tradición que tiene el Perú en ese sentido. Gracias. Josefina. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Y gracias por las exposiciones de mis colegas, que la verdad que ha sido un gusto pasar el almuerzo con ustedes. Son charlas que ya me gustaría tener aquí en la mesa todos los días. Bueno, aquí yo la pregunta que voy a rescatar de lo que ha leído Diego es esto de los avances y retrocesos en derechos humanos, en temas ambientales, y de repente hacer mencionada a Beatriz también del tema de democracia, ¿no? Efectivamente, empezando por democracia, esta visión liberal de los valores universales, no importa en dónde y en qué espacio, que todos aspiramos y merecemos gozar de ellas, de estas libertades, convive con esta otra, por eso hablaba de tendencias, ¿no? Hay tendencias de un lado y de otro, y creo que lo interesante en un análisis, y siempre lo recomiendo, es ver qué tendencia está cobrando fuerza o qué tendencia está perdiendo fuerza, porque a partir de eso es que podemos justamente focalizar en políticas para neutralizar eso en la medida de lo posible, sea solos, sea a nivel regional, sea a nivel multilateral, ¿no? Hay que estar muy atentos de qué está pasando con estas tendencias. Una de las tendencias que justamente está siendo muy retada, justamente por liderazgos, como mencionaba Beatriz, de países asiáticos que tienen también una cosmovisión distinta y una priorización distinta, y además un pragmatismo. Yo el otro día preguntaba, ¿qué tanto nosotros podemos alinearnos como sociedad, como Perú, como Latinoamérica, a un mundo occidental, o justamente somos una mezcla de una visión también, ¿no?, mixta, distinta, mestiza, en donde no necesariamente todos estos valores son absorbidos de misma manera que lo que pasa en Occidente, con lo cual de repente eso que dice que nos distingue y que por eso no somos parte de, como dice Huntington, de Occidente, sino somos Latinoamérica, un poco lo que nos distingue justamente estas tendencias autoritarias, ¿no? Esta no tradición democrática, ¿no? Y entonces creo que eso es algo con lo que nos peleamos internamente y que hemos hecho logros importantísimos. Yo siempre cuento mi calendario, perdonen por la experiencia personal, pero yo nací en el 66. En el colegio estaba, cuando entré al colegio, me acuerdo que me pusieron el uniforme gris, dejó de ser el uniforme del colegio, empezó la dictadura militar. En los 80 recuerdo que hubo cambio en la asamblea y comenzó la democracia. En la universidad
todo lo que fue el terrorismo y después el golpe. Es decir, hemos visto justamente las peleas, y me acuerdo un estudio que sacó PNUD hace ya a comienzo del siglo XXI, en el que justamente decía que Latinoamérica tenía un gran logro de ya poner check a lo que ahora un poco menospreciamos como democracia formal. Es decir, hay elecciones cada cierto tiempo entre varios candidatos con varios representantes. Eso que nos parece ahora poco, no había cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Entonces, eso, y en América Latina no pasaba. Ahora, el diagnóstico que se sigue manteniendo de ese estudio, creo yo, es que justamente hay un déficit de democracia social. Y por ahí es que vienen y hacían encuestas justamente que decían que priorizarías lo económico a justamente defender la democracia, a defender el Congreso, a defender tus instituciones, y entonces ahí viene este pragmatismo. Ese pragmatismo que en un contexto de crisis como hoy y en un contexto de pandemia se hace mucho más evidente. Es decir, ¿dónde pongo? ¿No? Y por eso también quienes están en esta tarea permanente de promover la democracia dicen que uno de sus grandes enemigos son las crisis. Justamente porque cuando hay crisis es que ese pragmatismo surge. Es decir, si tengo que competir en un nivel de sobrevivencia y poner y abrazar los principios democráticos, puede que castigue los principios democráticos en nombre de la seguridad o en nombre de un bienestar económico, y ese es el mayor peligro en nuestras sociedades, ¿no? Y creo que hoy día, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, está pasando eso. Y ahí hay el peligro de que estas visiones pragmáticas, ¿no?, donde estos principios no están tan acuñados, primen, y el día a día, las salidas inmediatistas sean nunca desaparece el lado, que es lo que dije hace un rato, ¿no? Las voces de democratización no mueren a pesar de las derrotas, son derrotas temporales, son batallas, pero no pérdidas de guerra. Entonces se vuelve con esa terquedad y se vuelve, y en países como Pakistán pasa eso, no estoy hablando solo de América, o sea, donde hay magnicidios, vuelven, y hay movimientos en los que eso se sigue peleando. Y voy a cerrar, y disculpen el tiempo, bueno, hace como 12 años que estoy en el tema ambiental. No sigo en el Ministerio de Ambiente, me presentaron, hace 4 años estoy en el MINCETUR, pero sigo viendo comercio y ambiente, en las negociaciones justamente en los tratados de libre comercio y también antes en los AMUMAS, ¿no? Entonces, definitivamente, siempre digo que, nuevamente, que el contexto es muy determinante. En el año 92, en la cumbre de Río, estábamos en todo el entusiasmo de posguerra fría. Estábamos con justamente el triunfo de estos valores que hablábamos, democracia, libre mercado, libertades. Entonces, las conquistas ambientales como que caían de maduras, ¿no? Hubo una super cosecha en Río de convenciones como la Convención Marco, como la diversidad biológica, al poco tiempo la de la certificación, eran naturales. Me tocó estar 20 años después en Río +20, y eso ya no salía. Y era un contexto más bien de crisis económica, y ahí es que viene como, no solo en lo democrático, sino para este tipo de aspiraciones de desarrollo en materia ambiental, también las crisis son un gran enemigo, y nuevamente las visiones pragmáticas y inmediatistas pueden ser las que más daño hagan a estas causas. Y eso es contra lo que hay que ir bregando y justamente tener una visión más de largo plazo. Gracias. Gracias, Josefina. Alan. Bueno, 3 reflexiones muy breves, finales. Uno, la relación estrategia de desarrollo y democracia. Hemos tenido en la región, en los años 70, dictaduras que impulsaron políticas de liberalización y apertura en el Cono Sur. Hemos tenido regímenes autoritarios en los años 70 que impulsaron en países como el nuestro la sustitución de importaciones. Los volvimos a tener en los años 90 para la política de liberalización y apertura. Entonces hemos tenido un péndulo en el cual no necesariamente asociado a una determinada estrategia de desarrollo, hemos tenido pérdidas de espacios democráticos o de ruptura de la institucionalidad democrática. Entonces, ese elemento me parece clave, que cualquier alternativa o estrategia no debe ser a costa de sacrificar libertades, sino de afianzar derechos ciudadanos. Un segundo punto asociado es de que me parece que hay una crisis de paradigmas. Es decir, pese a las distintas opciones, pese a haber tenido el superciclo de crecimiento de las materias primas, no aumentó la productividad. Incluso indicadores como
productividad total de pastores es negativa o es bajísima. Y las brechas de productividad, las diferencias y las asimetrías entre países y al interior de nuestro país, ¿no? O incluso en algunos casos se han agudizado. Incluso países que eran puestos como paradigma de éxito en términos de funcionamiento están replanteando, están repensando el futuro, ¿no? Entonces, creo que es un gran desafío para la academia, es un gran desafío para los organismos multilaterales, el desarrollo de estos paradigmas que den respuesta ahora, además, complicados con esta terrible pandemia que estamos viviendo. Y en ese sentido, y con eso termino, me parece que un eje de esas propuestas y alternativas puede ser el tema de la integración. O sea, no solo las políticas de diversificación que podamos hacer, de competitividad o productividad al interior de nuestros países, que son indispensables, sino en ese contexto los acuerdos de integración pueden servir, las políticas de convergencia de acuerdos de integración entre CAN, Alianza del Pacífico, Mercosur, por lo menos para en el espacio sudamericano buscar alternativas, ¿no? Hay otras del BID que planteaban retomar esta zona de libre comercio, una suerte de TLC a nivel global, que se planteaba hace poco, o las cadenas productivas regionales. Yo creo que todo eso hay que volver a repensar y no perder más oportunidades. Muchos cuestionaban o cuestionábamos el ALCA, ¿no? En los años 90. Ex post, quizás hubiera valido la pena suscribir el ALCA. Porque estamos de vuelta. O sea, en vez de haber tenido esa zona de libre comercio hemisférica y negociación bloque entre bloques y posibilidades de algunos acuerdos específicos, quizás mejores condiciones de las que bilateralmente en los TLC se consiguieron. Y el BID al final estaba planteando el camino, ya, dados los TLCs, ahora busquemos esta zona de libre comercio a nivel global. Tenemos que repensarlo todo, creo, y con mente abierta, y yo creo que esa es tarea sobre todo para esta generación que emerge con fuerza en el escenario nacional. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Oscar? Gracias. Voy a tratar de decir solamente un punto, a manera de complemento. Creo que ya mis colegas han desarrollado bastante bien el tema, pero yo sí creo que hay un punto que quiero resaltar, y es que creo que un reto para el Perú y especialmente para la política exterior peruana en temas sociales o vinculados con temas sociales, con derechos humanos, con democracia, es, desde mi punto de vista, transitar de una política exterior que creo yo ha sido principalmente reactiva que proactiva. Y cómo somos mucho más proactivos en esos temas y no tan reactivos. Por ejemplo, cuando vimos la transición del año 2000, vimos un interés muy importante en materia de política exterior en temas como derechos humanos y democracia, que se expresó a través de la Carta Democrática Interamericana, donde el Perú tuvo un papel importante, a través de una serie de mecanismos y medidas justamente que iban en esa línea. Y que con el pasar de los años, pues se fueron enfriando dentro de las prioridades de la política exterior peruana. Y yo estoy convencido que en el contexto actual, por ejemplo, después de lo que hemos visto en los últimos días, yo estoy convencido que uno de los temas que probablemente Cancillería saque a la luz dentro de su discurso en los próximos meses va a ser el tema de los derechos humanos, porque la imagen que ha dado el Perú en materia de represión y a partir de lo que conocemos no ha sido necesariamente la más positiva. Luego también vimos cómo durante el gobierno de Vizcarra, del presidente Vizcarra, vimos cómo el tema de la corrupción a raíz de todos estos procesos y encarcelamientos, y, ¿no? que han implicado a políticos muy importantes peruanos, pues cómo Vizcarra trató de la política soberana de construir, pues de alguna manera, un discurso, una prioridad en materia de corrupción o de lucha contra la corrupción, promoviendo espacios de discusión, incluso no solamente a nivel regional, sino a nivel global, que de alguna manera haga énfasis a los temas de corrupción.
Y hoy, no me sorprende que hoy, básicamente en el contexto de post-pandemia, veamos un interés más importante por todo lo que es la diplomacia económica, la diplomacia social, cooperación económica, ¿no? Posibilidades de desarrollo económico en el contexto actual. Así que yo tengo la impresión de que un reto que tiene nuestra política exterior es un poco dejar de lado este elemento reactivo, ¿ok? Y ser un poco más propositivos y construir grandes líneas de trabajo. Me parece que ese es uno de los grandes temas que pueden ser parte de una discusión a futuro y que ojalá sea parte de la discusión si es que se discute algo sobre política exterior en la próxima campaña electoral. Gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, comentarios, damos por terminado ese evento. Gracias a los 4 ponentes, Oscar, Beatriz, Alan y Josefina. Gracias también por el público que nos acompañó el día de hoy y como siempre, cuídense mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos invitamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a todos los lectores.